días para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de alabar, adorar a Dios en esta mañana y reconocerlo como el Señor que está en medio de nosotros y que nos anima a recordar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es un tema que está muy presente y ha estado presente durante toda la pandemia, que dicho de paso no ha sido muy halagadora esa pandemia. Entonces muchas personas, uno las escucha por televisión, políticos, cantantes, actores, diferentes personas hablando y dando deseos para el año 2022 y algunos influencers también dando motivación hacia el año entrante y mencionan mucho, la palabra común es esperanza, o sea que tengamos esperanza en medio de las situaciones que tenemos y lo que se debe venir. Entonces, pero aunque para algunos ven esperanza como al final del túnel, hay muchas personas que ven todo con un sentido de desesperanza. Y lo que yo quiero en esta mañana es que nos enfoquemos en que Dios es un Dios de esperanza, un Dios que a través de su palabra nos da esperanza para poder mirar el futuro y no basarnos en las circunstancias. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, a veces la palabra no produce resultados inmediatos en la vida de las personas, pero algo que es muy importante es que la palabra es viva y es eficaz y es más penetrante que espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios nos trae esperanza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y gracias por los que nos acompañan también en la transmisión en directo o también los que nos verán posteriormente. Gracias, Señor, por encontrar en tu palabra aliento y esperanza. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en un capítulo que para mí es muy inspirador, la primera parte de ese capítulo. Y mientras leemos el pasaje, yo quiero que ustedes le presten atención al poder de lo que Dios dice a través de su palabra, porque es un relato conocido como la visión de los huesos secos. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. La visión de los huesos secos. Yo no sé por qué a un compañero de estudio en el seminario le decíamos Ezequiel 37. Pero esta narrativa que se encuentra aquí en el capítulo 37, del 1 al 14, nos da un panorama que al comienzo es muy abrumador, pero en la medida que Dios actúa y Dios habla, hay un cambio. La mano del Señor, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos
y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, ahí está la explicación, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os haré traer a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Hay una constante en el profeta cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla, y él dice: profeticé, en el versículo 7, como me fue mandado. Dios le da una orden a Ezequiel. Este escenario se da en los años 592 a 570 a.C., y encontramos en el registro de Ezequiel esta narración donde el profeta es llevado por el Espíritu de Jehová a un cementerio, prácticamente, a un valle de huesos secos. Y cada vez que yo leo este pasaje, me anima a ponerme en pie delante de personas o a hablarle a otras personas de tú a tú de la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios sobre la vida de los oyentes. El Dios vivo, el Dios que dice y conocerán que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de los ejércitos, ese Dios que hace que un cuerpo, una cantidad de huesos secos, luego se convierta en un ejército. Un pueblo que ha perdido su esperanza, le renace la esperanza, basado en lo que Dios ha dicho. Entonces, antes de que comience a hablar de Ezequiel 37, les pido que ustedes observen las veces que aparece allí en el pasaje bíblico el que Dios habla, el que Dios habló, el que Dios intervino en medio del profeta. O sea, y me dijo: así dijo Jehová el Señor. Hay expresiones que revelan que Dios está hablando al profeta, que no es una iniciativa y acción solamente del profeta, sino que es Dios actuando a través del profeta. Entonces, uno le gustaría, si se encontrara con Ezequiel, hacerle algunas preguntas. O sea, ¿cómo es que Dios te llevó allí a ese lugar? ¿Cómo es que cuando tú hablas
a esos huesos que los registras y dice que están secos en gran manera. No dice que son unos huesos frescos, sino unos huesos que están secos en gran manera y que están dispersos, están esparcidos sobre ese lugar. Y hay una pregunta que le hace Dios: hijo de hombre, o esa expresión de hijo de hombre es como mortal, humano, ¿qué piensas tú? ¿Esos huesos pueden revivir? ¿Y qué responde el profeta? Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice a Isaías, a Ezequiel: huesos secos, háblale a esos huesos secos. Y a Ezequiel dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Porque es que Dios le da la orden, y esa orden está implícito en que Dios va a dar vida y que esos huesos van a vivir. Ya sabemos por el versículo 11 que se trata del pueblo de Israel. Por el versículo 11 nos enteramos que se está refiriendo al pueblo de Israel, que bajo la situación extrema en que están en ese momento, en la cual tienen una economía colapsada, cuando su fuerza militar está destruida, cuando están bajo otro imperio, dominado por otro imperio, o sea que humanamente no había aparentemente esperanza para el pueblo de Israel. Y hasta el punto que el pueblo de Israel había perdido y decían: estamos totalmente destruidos. Y eso me hizo recordar una vez que en Cartagena, hace algunos años, vino un grupo de verano de jóvenes de los Estados Unidos, y como me lo habían presentado a mí, el misionero Roberto Moyer me había dicho que eran unos teenagers, unos adolescentes, entonces, y que eran practicantes de béisbol. Entonces yo hablé, vivíamos cerca allí en Nuevo Bosque, con un director técnico de un equipo de béisbol infantil, porque eso es lo que decían, que eran jovencitos. O sea, entonces armaron un equipo allí entre varios y se uniformaron, y el día que íbamos a hacer la presentación ya del partido en la cancha, cuando ellos están allá en la parte donde se cambian, entonces el camerino, y se asoman y ven a los teenagers que habían llegado, que medían unos 70, unos 80, unos 90, y eran jovencitos, adolescentes. Los niños que estaban allí no querían salir, ya totalmente se miraban a los unos a los otros y decíamos: no, estamos derrotados, aquí no hay nada que hacer. Hubo que cambiar la estrategia, o sea, hubo que mezclarlos con nosotros para poder jugar, porque ellos apenas que vieron la situación dijeron: estamos perdidos. Y la verdad es que a veces cuando uno ve ciertos problemas y ciertas dificultades y uno la contempla desde el punto de vista humano, uno dice: aquí no hay nada que hacer, aquí estamos perdidos, aquí no hay nada que hacer. Si Ezequiel hubiese mirado esa situación y hubiese dicho: no, aquí lo que hay es un valle de huesos secos, aquí no hay nada que hacer, ellos están secos, pero hay una voz, y es la voz del Omnipotente, la voz de Dios, que le dice: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El Señor le está diciendo a Ezequiel: mira, yo voy a dar aliento de vida, yo lo voy a volver a vivir, yo le voy a poner tendones, yo voy a hacer que le salga carne, yo voy a cubrir que la carne sea cubierta de piel, yo haré que el Espíritu les dé aliento de vida. El profeta dijo: obedezco, haré tal como se me ha dicho, y profetizó. Y mientras él profetizaba, dice la Escritura, que empezó a escucharse un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse.
Y en otras palabras, el profeta ve que aparecen tendones. Hay una operación inicial, es que esos huesos dispersos se acomodan, toman forma y se ponen en orden, pero le faltan tendones. Luego aparecen los tendones, luego nota que aparece carne, luego aparece piel, pero todavía no tienen vida. Y el Señor le dice, sigue profetizando, ordena, y habla y le dice, ordena el Dios omnipotente, ven de los cuatro vientos y da vida a estos huesos para que vivan. Y otra vez la acción del profeta, yo profeticé tal como el Señor me había ordenado. Y dice que ese valle de huesos secos se convirtió en un ejército numeroso, un ejército combatiente. Ese pueblo de Israel, eso se refería al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había llegado a la conclusión de que ellos como nación ya estaban secos, ya estaban listos, ya habían perdido la esperanza. Pero el Dios nuestro es un Dios de esperanza. Pero es una esperanza que está ligada a lo que Dios ha dicho. O sea, la esperanza no está ligada a los buenos deseos que nosotros tenemos. No es una buena motivación, no, que vamos a tener un año lleno de prosperidad, un año lleno de bendiciones, que vamos a tener eso. O sea, no se trata solo de ese optimismo hacia el futuro, sino que la esperanza está basada en lo que Dios ha dicho. Noten que vez tras vez Ezequiel obedeció a la palabra de Dios. Para que algo suceda, para que algo que está seco en gran manera tenga vida y se convierta en un ejército combatiente, necesita el actuar y el poder de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la desesperanza a la que se enfrentó Ezequiel es la que a veces uno enfrenta, ya sea pastor, ya sea siervo, ya sea líder de algún ministerio, ya sea creyente en general. A veces nos paramos delante de un grupo de personas o individualmente y a veces vemos los casos de las personas como que pareciera que ahí no va a suceder nada. O sea, casos tan complicados que uno los observa desde la óptica de uno mismo y uno dice, Dios mío, vamos a recitarle aquí unos versículos, vamos a ver qué pasa. Pero sin esa convicción y esa seguridad de que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios causa efecto en la vida de las personas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Miren, el pueblo de Israel en ese momento estaba hecho un montón de escombros en lo que tenía que ver el lugar donde adoraban a Dios, la infraestructura económica colapsada, la parte social, la parte moral también, en su sentido de identidad como pueblo también estaba a punto de extinguirse. Entonces, por eso la nación expresa, Dios recoge el pensamiento que tiene la gente. Dios sabe lo que está pensando la gente y la gente está pensando, estamos totalmente destruidos. Nosotros analizamos, no, que el dólar está subiendo, que los precios, que los contenedores por allá que están embolatados, retenidos. O sea, uno mira toda la situación que vive nuestro país y la mayoría del mundo, o sea, y es bastante oscuro, bastante tenebroso. Los precios de la canasta familiar aumentando y todo eso. Uno ve un cuadro y uno puede tomar la actitud de estamos totalmente destruidos. Esto lo que viene es destrucción. Esto lo que viene es derrota total.
como dijo el pueblo de Israel, estamos perdidos. Mire el versículo 11 lo que dice: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El panorama sombrío, tenebroso. Estamos del todo destruidos. Y así sucede con la vida de muchas personas. Por eso muchas personas a veces optan por quitarse la vida, porque ven todo negro, todo oscuro, y piensan que no hay esperanza. Nosotros como cristianos tenemos, a diferencia de muchas personas que son motivadores y muy optimistas, nosotros tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos anima a hablar y saber que la palabra de Dios es viva. Cuando había tinieblas sobre la tierra, Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Ese pueblo que narra Mateo 4:16, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. La luz, Jesucristo, llegó y alumbró. Y miren que la palabra de Dios, la encarnación de Jesucristo, llega en momentos cruciales de la historia, en momentos en los cuales el pueblo de Israel estaba bajo un imperio, el imperio romano, donde hay persecuciones contra la fe. Entonces, la palabra de Dios viene para traer esperanza. Pero si nosotros contemplamos la realidad solo desde el punto de vista humano, de la perspectiva humana, puede afectar nuestra manera de ver la vida y nos llenamos de tristeza, de desesperanza, y ya si salimos y vemos así como una nube, uy, eso va a estar hoy malo, o sea, hoy va a llover. O sea, a veces hay personas así que son tan negativas, o sea, que todo lo ven, o sea, oscuro, o sea, y son personas que cuando se desmayan no vuelven en sí, sino en no. Negativo, o sea, todo lo ven. Yo he conversado con personas, o sea, y usted lo oye por 10 o 15 minutos y toda la narrativa que dan es todo completamente: este matrimonio se va a acabar, este matrimonio, esto no va a funcionar, yo he intentado esto y esto y esto y esto y esto y esto, y sigue, o sea. Pero cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios y empiezan a darle lugar a la palabra de Dios, empieza a suceder lo que empiezan como que las cosas a acomodarse. Cuando le prestamos atención y obediencia a la palabra de Dios, empiezan, como sucedió allí, los huesos a acomodarse, a ponerse en su lugar, y Dios se encarga de hacer el resto en la vida de la persona. Yo pensaba cuando leía el pasaje y me hacía la pregunta: ¿será que la receptividad a la palabra de Dios depende, en ese caso, de los huesos secos? O sea, ¿eran acaso esos huesos secos receptivos a la palabra de Dios en ese momento? O sea, si uno lo hubiera visto así y lo hubieran mandado a usted y a mí a hablarle a unos huesos secos, y se para uno ahí al frente de esos huesos secos, o sea, los huesos secos no le están diciendo: ¡hey, háblame! Dime, que ahí todavía tengo esperanza. No, o sea, esos huesos están secos. Pero el que está allí está por que Dios le ha ordenado que le hable. Mira, Ezequiel, esos huesos vivirán. Señor, tú lo sabes. En otras palabras, Señor, tú eres el creador, tú eres el sustentador de las cosas, tú eres el Dios. O sea, ¿cómo te voy a decir yo que si van a vivir o no van a vivir? O sea, si tú eres el Dios que da vida. Y cuando pienso en la gente, cuando pienso en muchas personas como nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nosotros lejos de la ciudadanía de Dios, separados,
y nos hablaron de la palabra de Dios. Alguien se dedicó, obedeció a Dios para hablarnos de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios empezó a hacer efectos en nuestra vida. Por muy complejos y por muy difíciles que hayan sido nuestros problemas y nuestras dificultades, la palabra de Dios empezó a operar en medio de nosotros. Si uno abandona esos huesos secos, y Ezequiel abandona esos secos, bueno, si ustedes consideran que están secos y secos en gran manera y que han perdido la esperanza y que están totalmente destruidos, ¿para qué yo les voy a hablar? Aquí no, porque si dependiera de los huesos, entonces no hay nada que hacer. Si las cosas, si la vida matrimonial, el mejoramiento en la vida matrimonial dependiera a veces de la pareja como tal, muchas veces lo que están pensando es en separarse. Pero recuerden que la condición humana es una condición en la cual estamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Llevar una vida espiritual coherente y saludable no depende solamente de mis buenos deseos. Depende de la obra y el actuar de la palabra de Dios en mi vida, en que yo le dé lugar a la palabra de Dios. Si yo deseo que una congregación vibre en su vida comunitaria y un ministerio, tengo que confiar en que Dios puede producir eso a través de la palabra en las personas, porque el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad es Dios, y eso es por medio de la palabra de Dios. Entonces, un principio para tener en cuenta es, frente a la situación real que vivimos, y si Dios le preguntara, mira, mortal, hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Lenin puede responder, y yo puedo responder, no, no podrán vivir por ellos mismos, no en virtud de ellos mismos. Si los abandono a su suerte, ellos seguirán secos y secos en gran manera. Pero Señor, tú sabes, tú eres el Dios que da vida, y tú eres el Dios que donde hay tinieblas colocas luz. Entonces, ¿qué tiene que hacer Lenin? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tenemos que hacer todos nosotros? Obedecer y llevar la palabra de Dios. En nuestro andar diario encontramos muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. No tenemos que ser unos teólogos, no tenemos que ser unos especialistas. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y confiar en que la palabra de Dios produce efectos en la vida de las personas, que es el Espíritu Santo que hace la obra de convencer a las personas. Nuestra tarea no es la de convencer a las personas, nuestra tarea es la de obedecer y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y la otra obra la hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿O acaso no ha sucedido así con usted? Conmigo ha sucedido así. Sucedió cuando me hablaron del Evangelio. Yo trataba de rebatir intelectualmente la palabra de Dios, pero seguían insistiéndome y hablándome de la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue penetrando en mí y fue dominando mis pensamientos y fue dominando mi voluntad y fue dominando mis decisiones, porque la palabra de Dios impacta. La palabra de Dios tiene impacto sobre un individuo, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre un barrio, sobre una nación, sobre una comunidad. Esa es la palabra de Dios. Hay una desintegración hoy en día a todo nivel en los valores de la familia, en la educación. Hay toda una tendencia a sacar a Dios de las universidades, de los colegios, aún de
la instrucción familiar, sacar a Dios. Pero frente a esa descomposición abrumadora, Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. Háblale a esos huesos secos. Esos huesos secos escuchan la palabra de Dios y empieza a hacer un proceso. Ese proceso que se dio en la vida del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en esa época y en otras épocas ha estado al punto del colapso, al punto de la destrucción. Pero ese es el pueblo de Dios. Y Dios siempre les ha enviado su palabra y han creído a su palabra y han recobrado fuerza y han salido adelante. Porque su confianza está puesta en el Dios de ellos y en el Dios nuestro. Versículo 5 dice: háblale a esos huesos, yo les daré aliento de vida y volverán a vivir. Cuando yo leo este pasaje y leo otros pasajes de las Escrituras, encuentro que Dios genera vida a través de su palabra. O sea, podríamos decir que es un generador de vida, independientemente si los huesos son receptivos o no son receptivos, independientemente si las personas son receptivas o no son receptivas. La palabra de Dios obra en los individuos, obra en las personas. Es un desafío que tenemos nosotros por delante y es darle lugar a la palabra de Dios. La palabra de Dios produce cambios y llega y penetra a lo más profundo. O sea, miren, la palabra de Dios no solamente informa. La gente no necesita solamente información, sino que la palabra de Dios actúa y transforma a las personas. Ese es el poder de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios produce resultados. A veces uno puede con buena intención darle buenos consejos a alguien, pero si uno empieza a darle a esa persona consejos basados en la palabra de Dios, esa palabra dada a esa persona produce resultados, actúa. Y eso es lo que yo observo cuando hay una historia en la Biblia del centurión romano. En la historia que nos cuenta Mateo, capítulo 8, del 5 al 13, donde había un centurión que estaba preocupado por su siervo. Y ese centurión le dijo a Jesús lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 30. Vamos a leerlo, del 5 al 13, perdón. Mateo 8. Entonces entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un centurión preocupado por sus siervos. Y Jesús dice que va a ir allá para sanar.
Y este centurión sorprende y le dice a Jesús: basta con que tú digas una sola palabra. No es necesario que tú vayas allá, sino tú di la palabra y mi siervo sanará. Jesús usó ese ejemplo para decir que en Israel no había encontrado un hombre con tanta fe. El razonamiento del centurión surge de su propia experiencia como soldado. Él como soldado está sujeto a una autoridad superior y él ejerce su propia autoridad sobre otro. Él está tiene bajo su mando 100 personas, 100 soldados. Y él le dice a uno de sus soldados: ve, y el soldado lo hace. Y le dice a otro: ven, y el soldado viene. Entonces él está usando ese mismo esquema y diciéndole: mira, tú le dices a mi siervo que se sane desde aquí y él se sanará. O sea, el centurión reconoce que Jesucristo tiene poder, que es compasivo para sanar. Reconoce que Él tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene poder sobre la muerte. Entonces, la argumentación y el razonamiento del centurión es: así como yo tengo autoridad sobre un destacamento de 100 soldados, tú tienes autoridad sobre la vida y la muerte. O sea, la percepción más o menos es así: tengo soldados bajo mi autoridad, así que tú tienes también autoridad sobre los poderes espirituales. Así que a ti no te cuesta, Señor, salvar aquí o allá. Solamente di la palabra, porque la muerte y la enfermedad está sujeta a ti. Qué tremenda fe de este hombre. Creyó en las palabras de Jesucristo. Y así encuentra uno varios relatos. Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado. No, pero tienen la red allí a la derecha. Decirle eso a un pecador: bueno, Señor, en tu nombre echaré la red. En tu palabra, confiando en lo que tú has dicho. Esos son personajes de las Escrituras que actuaron basados en lo que Dios decía, el poder que Dios tiene a través de su palabra, específicamente del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, cuando habla con el centurión, no solamente informa, sino que actúa. Su palabra no solamente está anunciando, sino que cuando ese hombre llega allá, encuentra que su siervo ha sido sanado y averigua que a qué hora más o menos sucedió. Y le dijeron: a tal hora, en la misma hora que Jesús pronunció su palabra allá, porque Jesucristo es Dios y tiene el poder, y donde hay tinieblas resplandece la luz. Jesús al leproso le dijo: sé limpio, y el leproso quedó limpio. Al mar le dijo: calma, y el mar se calmó. Al demonio le dijo: sal de este cuerpo, y el demonio huyó, salió. A Lázaro le dijo: ven fuera, y el hombre que estaba muerto salió caminando de la tumba. Yo creo que los autores de los evangelios siempre, a través de su narrativa, nos están animando a que nosotros escuchemos las palabras de Jesús. Porque Jesús la palabra de Jesús es la de Dios, es la palabra del Creador, del sustentador de todas las cosas. Por eso, cuando alguien está en la profunda oscuridad, le puede resplandecer la palabra de Dios a esa persona, si la anunciamos y se la comunicamos. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? La primera implicación que tiene eso para mí es que cuando yo me pongo de pie delante de un grupo de personas como ustedes,
o les hablo personalmente, o usted le habla personalmente, o le lee, o le manda un versículo en un audio a alguien que está necesitando de escuchar algo, usted le manda un audio, un pasaje, y tiene usted la expectativa de que va a suceder algo, y sucede, porque esa es la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando usted entre en contacto con una persona y le comparte la palabra de Dios, haga seguimiento, esté a la expectativa de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Porque la palabra de Dios no solamente informa, sino transforma a las personas. Las circunstancias no determinan nuestra esperanza. Si el pueblo de Israel hubiese hecho un análisis y hubiese solo quedado con el análisis que hacían de estado, aquí esto se acabó, estamos destruidos, no tenemos esperanza. La última palabra no la tienen las circunstancias. La última palabra la tiene Dios. Es por eso que debemos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia de los 12 espías? 10 miraron las circunstancias y se quedaron solamente con las circunstancias. Hombres gigantes, tierra que se traga a los moradores, murallas que llegan hasta el cielo. Se quedaron nada más con eso. Pero hubo dos, Josué y Caleb, que miraron las circunstancias. Pero ellos miraron lo que Dios había dicho. No, eso sí es verdad. La tierra, esa tierra traga a los moradores. Esas murallas son muy altas. Hay gigantes. Pero es que Dios ha dicho que nos va a dar esa tierra como propiedad. Dios ha dicho. Y ellos basaban lo que decían, todo su razonamiento y argumentación era basado en lo que Dios había dicho. Nuestra esperanza debe estar basada en lo que Dios dice. Leer, empaparnos de las Escrituras, y eso va a traer aliento y esperanza a nuestra vida. Este pasaje enciende la esperanza frente a la desesperanza. Solo basta con obedecer a Dios, el profeta, y algo sucedió en la vida del pueblo. Que no lleguemos nosotros a esa condición de pensar, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Tenemos que cambiar ese discurso y tenemos que decir, es verdad que la gente está muerta en sus delitos y pecados, es verdad que las personas no vienen a Dios si Dios no las trae, pero hay otra verdad que es que yo debo anunciarles el Evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo obra en la vida de esas personas y los transforma. Entonces, cuando llegue a nuestra vida esa desesperanza, ¿a dónde debemos acudir? A las palabras de Dios, que nos dan esperanza, que nos alientan. La desesperanza es una de las experiencias humanas sofocantes. Yo he escuchado personas desesperanzadas y si uno no se protege espiritualmente, uno se puede hasta contaminar de tanta desesperanza que la persona fluye. Ustedes no han tenido así, que personas que se acercan a usted y hablan con usted, o sea, y todo es negativo, todo, que llega usted a un momento dado y como que por algunos lapsos de tiempo, o sea, como que a pensar, oye, eso es verdad, o sea, es identificarse con la persona, a perder como la perspectiva. Entonces la idea no es perder la perspectiva, sino la idea es enfocarnos. Donde había huesos secos, se levantó un ejército, aparecieron tendones, apareció la piel, apareció aliento de vida, porque Dios estaba obrando en esos huesos. ¿Será que usted y yo no podemos impactar la vida de muchas personas a través de su palabra?
recordando que nosotros somos unos instrumentos en manos de Dios, que la palabra de Dios obra en las personas. Quizás usted esté trabajando con alguien o alguien le ha pedido consejo y usted de pronto puede llegar a la síntesis que usted puede escuchar en este momento es: aquí no hay esperanza. ¿O acaso usted no ha tenido así personas que usted medio pastor o hermano, quiero hablarle y contarle, y le cuenta a usted, y usted en su mente puede decir: uy, Dios mío, ¿por dónde arranco? Esto tan enredado, tan enmarañado, tan complicado. Pero uno tiene que volver a recapacitar de que en Dios hay esperanza. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios de esperanza. Diana. Me gustaría decir algo al respecto sobre esta enseñanza, con el permiso tuyo, no pienso demorar. Realmente nosotros como creyentes podemos llegar a algún momento de nuestra vida en que nos sentimos como huesos secos. Estamos vivos, tenemos salud, pero nos sentimos acabados, sin esperanza. Sí. Como creyentes, estoy hablando de alguien creyente, podemos llegar a esa condición cuando quitamos la vista nuestra de los ojos de Dios, como decías tú, si no tenemos nuestra vista lo que dice el Señor. En ese momento en que nos deslizamos, es un deslizamiento gradual, no es un deslizamiento de que hoy dejé de confiar en el Señor, podemos llegar a sentirnos así. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, envía personas a los hermanos a que nos ayuden a animarnos, a enfocarnos nuevamente en la palabra, o el Señor definitivamente nos saca por el pelo, como digo yo, de los que estamos enterrados y nos libera de eso tan terrible. Así que realmente nosotros como hijos de Dios podemos ser instrumentos útiles para un mundo perdido que está en oscuridad, pero también para ayudar a hermanos que están pasando por situaciones terribles de desesperanza debido al pecado que puede haber en su vida y que del cual a veces el creyente se ha ido deslizando y no es consciente de cuán mal está en su vida espiritual. Así que gracias, Martín, por la enseñanza. Gracias, Diana. Diana lo que nos dice, para los que nos están y no alcanzan a escuchar, es que ese principio aplica para nosotros los creyentes, que en algún momento determinado de la vida también podemos perder la esperanza y necesitamos como que reenfocarnos nuevamente en quién es Dios y lo que ha dicho a través de su palabra para poder animar a esa persona o animarnos a nosotros mismos y ser animados por otros. Ahí está la importancia de la comunidad de la fe, de los grupos familiares, que a través del apoyo de uno y el otro podemos animarnos para salir de los estados de desesperanza que a veces experimentamos en nuestra vida, porque no somos inmunes. El hecho de que seamos creyentes en Cristo no somos inmunes a perder en algunos momentos la esperanza, pero gracias a Dios que Dios es un Dios de esperanza. ¿Qué tal si se colocan de pie por un momento y allí le dan gracias a Dios? Allí en silencio eleva una oración a Dios, diciéndole a Dios que le ayude a aplicar esta palabra que ha escuchado en el día de hoy.
Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque las circunstancias no determinan nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada en quien tú eres y lo que nos has dicho y lo que nos has revelado a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ver este año que viene y los sucesivos enfocados en ti, Señor. Enfocados en tu naturaleza, en que este año que viene sea un año en el cual podamos conocerte más, amarte más, entender tus escrituras, obedecerlas, y vamos a ver, Señor, cambios notorios en nuestra vida y en las vidas de las personas que están alrededor nuestro. Señor, ayúdanos a ser promotores de esperanza. Que las personas, Señor, que están a nuestro alrededor, no simplemente nos vean como optimistas, sino que nos vean como personas que estamos en una relación de amor contigo y que conocemos las Escrituras y que a través de las Escrituras es que nosotros hallamos esperanza. Gracias, muchas gracias por todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias por guardarnos, gracias por darnos vida y gracias por las personas a las cuales nosotros este año hemos podido impactar, ya sea a través de unos versículos, a través de un estudio básico, a través de una consejería, a través de la recomendación de un libro de la Biblia, a través de diferentes maneras, Señor, en las cuales tú nos has usado este año. Señor, nosotros creemos que tu palabra jamás regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, porque sabemos que vendrán tiempos de refrigerio. Gracias, Señor, porque en ti hay nuevas fuerzas y hay aliento para enfrentar el futuro. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y recuerden que somos agentes promotores de esperanza.